Recibieron la palabra con toda solicitud y examinaron las escrituras. Desde el relato bíblico sabemos que Berea era una ciudad de tanto judíos como gentiles. Preguntar abiertamente por la verdad de las doctrinas. Desde Berea examinaban las escrituras, dice la Biblia, todos los días. Las escrituras llaman a los lectores y creyentes a estudiar la Biblia y ponerla a prueba a lo que leen. Estás escuchando Berea 911, porque la verdad importa. Bendiciones a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, como siempre. Les saluda su hermano y amigo Alex Flores desde la cabina de acá de Iris Radio en las instalaciones de Iglesia de Restauración en Reseda, California. Como siempre es un placer, un gozo, una auténtica bendición poder acompañarles. Junto conmigo está mi hermano, mi amigo Tomás Hércules, el cual estará en la producción el día de hoy. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por hacer el tiempo, porque pues sabemos que todos estamos ocupaditos, de repente tenemos algo que hacer, pero ya muchos son los que se unen a esta hora del día para poder estudiar, ¿no? Un poquito, poder meditar un poco en las verdades de la palabra del Señor, esas verdades que cambian, que nos hacen más sabios. Dice la Biblia que hace sabio al simple, ¿no? Al sencillo. Aquellos que pues ponen su mirada en el Señor, primeramente dice que nunca seremos avergonzados, y ese es un plus, ¿verdad? Porque sabemos que pues hoy hay una guerra encarnizada contra todos aquellos que pues proclamamos la verdad, porque ahora las cosas están al revés. La verdad es mentira y la mentira es verdad, ¿no? Aquellos que defienden la verdad ahora son ridiculizados. Aquellos que defienden lo correcto, aquellos que defienden la moralidad, los que defendemos pues lo que es la doctrina judeocristiana, pues somos vistos como retrógradas, somos vistos como personas que pues hemos perdido el sentido común y como que se nos ha zafado un tornillo, pero sabemos que la verdad liberta. Y por eso seguimos hablando la verdad a través de las diferentes plataformas que tenemos aquí, ¿verdad? En esta iglesia, diferentes programas, que se producen a lo largo y amplio del día. Pues seguimos proclamando la verdad de Jesucristo, que Jesucristo es el que cambia, que Jesucristo es el que rompe las cadenas, que Jesucristo es el que hace nuevas todas las cosas, ¿no? Así que no nos vamos a cansar, ¿verdad? No vamos a perder el ritmo, no vamos a perder el enfoque que Dios nos ha dado de poder compartir las verdades eternas del Señor y saber que pues al final toda semilla que se siembre, ¿verdad?, traerá su fruto, porque como dice la palabra del Señor, en toda labor hay fruto. Y eso es una esperanza que obviamente nutre nuestros corazones y alimenta nuestra esperanza, ¿no? Y nos da esa fuerza para seguir hacia adelante y continuar, obviamente, con esa misión que se nos ha sido encomendada. Somos hombres y mujeres que tenemos pues una misión en este mundo, ¿verdad? Dios nos creó para algo, sabemos que tenemos un propósito. Así que hoy pues saludar a todos los hermanos y hermanas a lo largo y amplio de las 15 zonas que componen nuestra hermosa iglesia, ¿verdad? En los 4 puntos cardinales de acá del Valle de San Fernando y la ciudad de Los Ángeles, condado de Los Ángeles. Pues saludos a todos ustedes, los que somos de casita, como también aquellos que son de casa, pero viven en otros estados, ¿verdad? Pero se conectan, sabemos que están pues ahí siempre pendientes del programa en todo lo largo y amplio de nuestro estado, querido estado aquí de California, de costa a costa en la Unión Americana, al sur de la frontera también, allá en México, Tijuana, nuestros hermanos de Tijuana, un abrazo muy fuerte a todos ustedes. En toda la República Mexicana les mandamos un abrazo también, sabemos que hay hermanos que nos escuchan de diferentes puntos en México, Puebla, Durango, la Ciudad de México, así que les mandamos saludos a todos los regiomontanos también allá en Monterrey, mandamos muchos saludos, como también a los que están en Centroamérica, ¿verdad? Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y también Sudamérica, el Caribe y, ¿por qué no?, la península ibérica, allá en la madre patria España. También hay un par de iglesias amigas que también, y hermanas, ¿verdad?, que también pues son parte de esta misión que gracias al Señor nos ha permitido globalizarnos un poco, y pues a través de Misión Elim pues son varios los países que están siendo cubiertos con la palabra del Señor. Así que ojalá que ahí donde haya un
¿verdad? Un dispositivo y se esté oyendo esta señal, pues hasta allá le mandamos un abrazo, le mandamos un abrazo rompecostillas, deseando que pues también Dios cumpla los propósitos en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero no me quiero atrever a seguir hablando sin antes, ¿qué le parece si le rogamos a nuestro compañero, ¿verdad? A nuestro escudero, ¿verdad? El que está con nosotros todo el día, desde el que nos levantamos, cuando dormimos, está ahí a la par de nosotros, nos tiene paciencia, ¿verdad? Ya de estar hasta aburrido de nuestros ronquidos, pero ahí está el Espíritu Santo que está siempre con nosotros en todo momento, en todo lugar. Vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Que nos dé el día de hoy, pues, las palabras, que nos dé el mensaje que pueda poder, que pueda introducirse en nuestro corazón y obviamente producir el impacto por el cual pues está siendo dado. Padre que estás en los cielos, gracias Señor Jesús te damos en esta oportunidad, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que toman un poco de su tiempo, Señor, el día de hoy, pues se disponen a escuchar, Señor, sus dispositivos móviles. Te pido que seas tú obrando de una manera sobrenatural en cada uno de ellos, que tu palabra pueda cumplir el propósito por el cual está siendo llevada, Señor, a través de este programa. Usa mi vida, usa la vida de mi hermano, Señor Tomás, también ahí en los controles, que los que estamos, Señor, involucrados, Señor, en este trabajo, podamos, Dios de los cielos, poner nuestro granito de arena, Señor, con excelencia, para que así, Padre Santo, el edificio siga siendo construido, Padre, tu reino siga siendo construido en esta tierra, Señor, en esta ciudad y en las ciudades donde esta señal llegue, que también pueda haber una motivación especial, Señor, para que todos cumplamos con la gran comisión de construir, Señor, el reino de los cielos en esta tierra. En el nombre de Jesús lo pedimos y también lo recibimos, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre las estrategias para sobrevivir una tormenta, ¿verdad? Estrategias. Como usted sabe, hablando en términos físicos, en términos humanos, ¿verdad? Especialmente en la costa este, aquí en los Estados Unidos, usualmente pues hay una temporada que va de por ahí desde noviembre hasta como creo que es febrero, marzo, no recuerdo muy bien los meses, pero es una temporada en la cual pues se tiene ya por sentado que existe la posibilidad que alguna depresión tropical, ¿no? que entre por el Atlántico, pues pueda tocar tierra. Y pues usualmente cuando eso sucede, pues hay muchos desastres, existen pues muchas pérdidas, más que todo pérdidas obviamente materiales, aunque pues también lastimosamente han habido momentos y tiempos donde han habido pues pérdidas humanas, ¿no? Porque pueden llegar a ser tormentas con vientos huracanados que pues alcanzan varias millas por hora y pues que obviamente son un peligro para todos aquellos que son expuestos a este tipo de fenómeno. Y obviamente aquí lo vivimos cada año, se vive no solamente en lo que es la costa este, allá en los estados pues que son bañados por las aguas del Atlántico, como lo son pues Texas, Luisiana, Alabama, Florida, ¿no? Atlanta, Carolina del Sur, Carolina del Norte, son los estados pues que prácticamente quizás se me escapa uno por ahí, pero son los estados que están más pues ahí expuestos, ¿no? A ser de repente impactados por alguna tormenta tropical y pues obviamente usualmente los gobiernos, ¿verdad? Toman pasos para poder minimizar, ¿verdad? El impacto, porque pues no pueden evitar, no hemos creado una máquina que de repente detenga las tormentas, no tenemos la tecnología obviamente para hacerlo, porque pues la naturaleza no la podemos realmente dominar hasta esa magnitud. Entonces lo que se hace es no tanto evitar el trancazo, como dicen, ¿no? Sino lo que se trata de hacer es minimizar, por decir así, la pérdida humana, que es pues la que no tiene obviamente solución. Lo material pues es eso sí, pero en cuanto a pérdidas humanas pues eso no se tiene solución. Entonces hay muchos programas que se implementan, ¿no? Para poder de repente poder sobrevivir, poder sobrellevar una situación así.
porque pues obviamente es algo muy pero muy complicado que afecta a miles de personas, especialmente cuando pues se les va la electricidad, por ejemplo, que quedan sin electricidad por días. Recuerdo hace algunos años, yo vivía en Texas en ese tiempo, estaba estudiando en el colegio en Texas y sucedió Katrina. Y fue pues algo realmente horrible. Recuerdo que hubieron varias personas que fueron del colegio donde yo estudiaba a hacer trabajo pues voluntario, ¿verdad? Para poder ayudar a las víctimas, porque pues fue un caos realmente terrible. Recuerdo que fue bastante fea la situación, al punto pues que se declaró en este país emergencia, ¿no? Emergencia nacional, y pues hubo realmente una gran pérdida, ¿no? New Orleans por poco desaparece del mapa, pero gracias al Señor pues después han pasado ya 15 años, casi 20 años desde ese tiempo, bueno, 15 años ya, y pues ya parece que las cosas han vuelto pues a la normalidad, aunque fueron muchos años que sufrieron los efectos, ¿no? Los impactos de esa tormenta que ellos sufrieron. Fueron muchos años para que ellos pudieran levantarse, porque pues dejó muchísimos daños en la ciudad. La verdad que fue un auténtico desastre. Y pues al ver ese tipo de situaciones, nos damos cuenta que las tormentas son inevitables, las físicas, pero también existen las tormentas espirituales, ¿no? Hay tormentas que también no las podemos evitar, o sea, no podemos de alguna manera parar ciertas tormentas. Lo que Dios hace no es quitarnos de la tormenta, sino ayudarnos en la tormenta. Y saber qué hacer puede marcar la diferencia, ¿no? Entre un cristiano que permanece fiel, firme en las situaciones difíciles, y aquellos que pues simplemente deciden tirar la toalla, obviamente darse la vuelta y decir, no, pues aquí la cosa no es como me la pintaron, ¿no? Especialmente aquellos que han recibido un evangelio diluido, descafeinado, en el cual pues no se les habló del sacrificio, nunca supieron que había que permanecer firmes para poder recibir la corona, ¿no? Que se necesitaba pues por decir así, no desmayar, ¿no? Que iban a haber problemas, que iban a haber situaciones en las cuales pues íbamos a sentir que íbamos a ser presionados al máximo, y muchos no les contaron esa parte de la historia, ¿no? Pareciera que iban a vivir en una luna de miel eterna, que iban a ser inmunes al dolor, que iban a ser inmunes a las situaciones difíciles, y pues cuán pronto fueron expuestos a ese tipo de cosas, pues muchos deciden tirar hacia atrás, ¿no? Y simple y sencillamente pues pierden la bendición de poder conquistar, de poder vencer, porque pues la bendición está en poder vencer, porque las situaciones difíciles en la vida nos hacen crecer, nos hacen ser mejores personas. O sea, aquellos que evitan el dolor, aquellos que tratan de evitar las situaciones difíciles, terminan siendo personas inmaduras, terminan siendo personas que no tienen una columna vertebral, que no tienen realmente solidez, ¿no? Que les tiemblan las piernas ante cualquier cosa y no pueden sostenerse ante una dificultad, o sea, no pueden permanecer de pie ante una dificultad, ¿verdad? Obviamente si vamos a perder la fuerza de nuestras piernas, que sea para caer de rodillas, ¿no? Y también orar a aquel que sí nos puede ayudar, que sí puede darnos pues una ayuda muy, muy especial, ¿verdad? Y es muy importante que entendamos que hay un camino también, que hay maneras, que así como uno se puede preparar para una tormenta física, también hay maneras como prepararse para una tormenta espiritual, ¿no? Hay un manual que se llama la Palabra de Dios, que nos muestra, ¿no? Ciertos tips, por decir así, nos muestra dentro de ella están escondidos esos secretos, esas perlas de sabiduría que pueden darnos, ¿verdad? Un levantón, un empujón bastante grande cuando las cosas parecen estar grises, cuando las cosas parecen estar un poco difíciles. Y para eso quiero hablarles en un libro, quiero tomar de referencia un libro de una persona que sabía mucho acerca de tormentas, ¿no? Y ese fue Pedro, ¿verdad? Porque él mismo físicamente fue expuesto a algo así, pero si alguien que sabía de tormentas aún en el alma
en el espíritu, ese fue Pedro, ¿no? Pedro supo sabía mucho del tema de las tormentas, y pues qué mejor que escuchar de puño, ¿verdad? Y de pluma y puño, dicen, de puño y pluma, algo así, el dicho, ¿verdad? De este gran apóstol que comenzó no tan sólido, ¿no? Sus comienzos no fueron los más acreditados, o sea, sus comienzos no fueron los más exitosos. De hecho, encontramos a un Pedro bastante voluble, ¿no? En su vida misma, como que no tenía mucho balance en sí. Lo vemos desbalanceado en sus emociones, lo vemos desbalanceado en muchas áreas de su vida, ¿no? Pero termina siendo él, ¿no? La piedra en el cual Dios edificaría su iglesia, ¿no? Dios lo termina estableciendo como el líder de la iglesia, ¿no? En el cual, pues, sobre esa piedra, sobre pues, las palabras que él había dicho, sobre esa declaración que él había hecho, que el Espíritu Santo le había dado a través de la visión del Padre, ¿no? Sobre esas palabras él construiría su iglesia. Y pues vemos que una de las primeras predicaciones de Pedro allá, después del Pentecostés, ¿no? Después de que fueron los hermanos, hasta se rieron de ellos, ¿no? Fueron acusados de estar borrachos, ¿no? En esa su primera predicación, cuando él defendió lo que fue el advenimiento del Espíritu Santo, pues solamente en su primera predicación, pues aceptan 3,000 personas, ¿no? Nos damos cuenta de que pues fue un hombre que supo pasar las tormentas y supo superarlas, ¿no? Supo llegar al otro lado, mirar hacia atrás y saber que pues de repente pues sí valió la pena, ¿no? Que las tormentas, las dificultades, los momentos en los cuales pues de repente él llegó a perder hasta la visión, se dio cuenta que valió la pena, porque siempre estaba Dios en control de todas las cosas, que Dios siempre estuvo ahí, que nunca, ¿verdad?, le abandonó. Entonces en su primera carta de Pedro, allá en el capítulo 1, verso 13 al 16, aquí dice un par de cosas muy interesantes. Me llamaron mucho la atención cuando lo estaba estudiando, porque parece que Pedro nos habla un poquito acerca de qué es lo que se necesita para poder sobrevivir una tormenta. Miren lo que dice. Así que dice, preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Aquí Pedro está hablando dice que debemos preparar nuestra mente, ¿verdad? Tenemos que estar preparados mentalmente, ¿verdad? Debido a que, pues, el regreso de Cristo, no tenemos la fecha, no tenemos un día en específico, no sabemos el día, ni la hora, ni aún los ángeles la saben. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para la acción siempre. Y él dice, así que preparen su mente para actuar. O sea, no estén dormidos, ¿verdad? Es prácticamente lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. O sea, no se duerman en los laureles, no estén dormidos, estén despiertos. ¿Y qué dice? Y ejerciten el control propio. Yo le estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. De repente la RB60, pues la Reina Valera 60, diga un poquito diferente, pues lo mismo, ¿verdad? Nada más las palabras cambian un poquito. Pero aquí le estaba diciendo, preparen, dice, su mente para actuar. O sea, estén listos siempre y ejerciten, dice, el control propio, ¿verdad? Esta es una de los, por decir así, de esas gemas, ¿no? que nos deja el apóstol para que podamos en el momento de la situación difícil tener pues activada, ¿no? esa antenita, tener activados los controles, estar pues preparados para cualquier cosa. Pero ahora, ¿cómo se mantiene ese enfoque?
¿Cómo nos mantenemos activados? ¿Cómo le hacemos para que en ese momento de la tormenta, en ese momento cuando empezaron los rayos, ¿no? Empezaron las centellas, empezaron pues a volar las balas y empezamos a sentir el olor a lo que es la pólvora, ¿verdad? Y se pone la situación difícil y el ambiente se llena de humo. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué nos mantiene enfocados? ¿Qué dice Pedro? Dice, pongan toda su esperanza, dice, en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Ahorita nos hacen burla. Ahorita nos dicen locos, ahorita nos hacen, ¿verdad? Nos dicen que somos tontos, ahorita nos dicen retrógradas, ahorita nos dicen que somos homofóbicos porque estamos en contra, ¿verdad? O estamos, mejor bien dicho, a favor de la familia natural, porque estamos a favor, ¿verdad?, del diseño original. No, ahorita nos dicen tontos, nos dicen, pero ¿qué dice la Biblia? Cuando vengan estas situaciones, ¿qué dice? Pongan toda su esperanza, o sea, toda, no dice un poquito, no dice parte de la esperanza que ustedes tienen, no dice un cuarto, no dice medio vaso, no dice media cucharada, ¿verdad? No, dice pongan toda su esperanza en la salvación, dice, inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo, ¿verdad? El simple hecho de saber que seremos salvos y que no hemos hecho nada para ganar esa salvación, que hemos sido justificados por fe en Jesucristo a través de la gracia que Él nos ha mostrado. Entonces dice, enfóquense en eso, ¿verdad? Enfóquense en eso. Miren a eso. Dice, ahorita quizás no lo miren. O sea, Pedro está diciendo, ahorita quizás no miran al Cristo encarnado. Ahorita no lo miran, la figura del Señor en persona. Pero dice, toda su esperanza, o sea, no parte, toda la esperanza de ustedes, ¿verdad? Tiene que estar, debe estar, ¿verdad? Debe estar en Jesucristo, debe estar en el Señor. Ahí tiene que permanecer la esperanza. Entonces, la herencia celestial, pues, debe de ser, ¿verdad? Ese aliciente, esa herencia celestial que tenemos debe ser pues ese aliciente que Dios nos dé, ¿verdad? Entonces en 1 de Pedro, aquí del capítulo 1, el 3 al 4, el Señor habla a través de Pedro y dice de la manera siguiente, el apóstol dice, que toda la alabanza, dice, sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. El regreso de Cristo, como le decía, es desconocido para nosotros. Sin embargo, pues las pruebas son persistentes, ¿verdad? Entonces debemos estar preparados para la acción. Tenemos que vivir con expectativa todo el tiempo, siempre con una expectativa, ¿verdad? Porque tenemos una herencia que no tiene precio, dice el apóstol. Tenemos que vivir con esa expectativa, ¿verdad? Tenemos que ceñir nuestras mentes, o sea, marcar nuestras mentes. Pablo dice en 2 Corintios 10, del verso 3 al 5, dice, somos humanos, dice, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos, dice, las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos, dice, todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. A mí no me ha mandado el Señor a obedecer a los hombres, me ha mandado a obedecer a Cristo, ¿verdad? Su palabra debe últimamente ser nuestra máxima autoridad en todo, ¿verdad? Yo tengo mucho problema con mandamientos de hombres, con
pues con estatutos, ¿no? Simplemente puestos porque alguien recibe cierta autoridad, pues se suben en su macho y aquí se hace lo que yo digo y vamos a hacer las cosas de esta manera. No, a mí realmente, cosas así, realmente, personalmente me siento muy, pero muy mosqueado, por decir así, ¿no? Por ese tipo de cosas. Mosqueado bastante, se lo digo de corazón, ¿verdad? Porque tenemos que tener nuestra mirada puesta, ¿no? Conocer la palabra del Señor y saber que somos, oiga bien, esclavos de la verdad de Cristo, ¿verdad? El que conoce la verdad de la palabra de Dios, el que conoce la verdad es realmente libre, ¿verdad? Hay gente que vive esclava de los demás, de lo que los demás dicen, ¿verdad? Mucha gente que cae en falsas doctrinas. Hay gente que cae lastimosamente presa de actitudes o de manipulaciones de los hombres, ¿no? Para hacer, aún en el nombre del Señor, se usan muchas manipulaciones y mucha gente cae víctima porque no conocen, porque no entienden que debemos entender el carácter de Dios y conocer el carácter de Dios para poder tener, oiga bien, una vida la cual sea de verdadera paz, de esa paz que el Señor habló. Pero ¿por qué muchas veces no tenemos paz ni aún en nuestros círculos cristianos? ¿Por qué será? Porque nuestra misma ignorancia, ¿verdad?, nos lleva a caer prisioneros a veces de estratagemas de hombres, ¿no? Nos lleva a caer prisioneros de pensamientos humanos, ¿no? Y somos a veces regidos por ideas que nada tienen que ver con la pureza de la palabra. Cuando uno llega a conocer la palabra del Señor es verdaderamente libre. No estoy diciendo que usted va a perder la humildad o que en algún momento pues usted va a perder su criterio. No, tampoco, ¿verdad? Pero conociendo el carácter de Dios, conociendo la palabra de Dios, conociendo los conceptos bíblicos, ¿verdad?, nos puede llevar, hermano, a de repente saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Si yo siento que algo no viene de Dios, lo voy a resistir y lo voy a resistir siempre. Y a usted que me diga, no, es que lo que pasa es que a usted le falta humildad. No, es que usted no se sujeta. No me voy a sujetar. Es que si algo no viene de Dios, es que si algo no viene de parte del Señor, si yo no siento que eso es bíblicamente, ¿verdad?, concreto, y no hay paz en mi corazón referente, sea quien sea, y llámese como se llame, lo voy a resistir. No voy a quedarme callado y dejar, que se haga la voluntad de Dios. No voy a quedarme apacible, no me voy a quedar pasivo. Yo no soy una persona pasiva, no voy a quedarme quieto. Porque para eso dice la Biblia que muchos perecen por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Por eso es importante, ¿verdad?, que estemos, oiga bien, a la vanguardia, que conozcamos nuestros derechos en Cristo. Porque todo lo que nosotros tenemos, la herencia que tenemos en el Señor, todo es en Cristo. Hay creyentes que ni siquiera conocen sus derechos como hijos de Dios. Siguen viviendo como esclavos, siguen viviendo como bastardos en la casa del Padre. Siguen alimentándose de las migajas que caen de la mesa, cuando Dios ha puesto el pan en la mesa para que comas del pan. Porque eres hijo, no eres un esclavo. La diferencia entre un esclavo y entre un hijo es que el esclavo no tiene futuro, el hijo sí. El hijo tiene un futuro y tiene una herencia. El esclavo no tiene una herencia. Como hijos de Dios tenemos una herencia en Cristo, ¿verdad? Y muchas veces, hermano, hay gente que de repente ya ni quiere seguir al Señor o ya no quiere, pues, de repente seguir en las iglesias porque quizás fueron manipulados de cierta manera o han sido lastimados, ¿verdad?, por ideas o por conceptos o por malos manejos, qué sé yo. Mucha gente no quiere saber nada y porque existe demasiada pasividad a veces a la hora de actuar y a la hora de solucionar un problema. Pero el punto es, hermanos, que tenemos que conocer quiénes somos en Cristo, ¿verdad?
tener la palabra, dice la Biblia que nuestra palabra sea sazonada con sal y tener la palabra correcta para poder, oiga bien, contrarrestar las ideas que no solamente se manejan allá afuera en el mundo, que también aún dentro de los círculos cristianos pueden llegar a infiltrarse, ¿no? A ser como un virus que se mete muchas veces dentro de las iglesias. Y a veces estos virus se vuelven normales entre nosotros, porque no hay nadie que de repente lo contradiga. Lo podemos aún hasta catalogar como algo que vino de Dios. No todo lo que brilla es oro. Es así de sencillo, ¿verdad? Por eso que aquí Pedro nos dice, nos da, ¿verdad? Algunos tips, ¿verdad? De cómo hacerlo. Pablo dice algo bien interesante para poder determinar cuando algo viene de parte de Dios. Él dice, allá en Filipenses capítulo 4, verso 8 y verso 9, dice, y ahora, amados hermanos, dice, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Entonces aquí Pablo nos vuelve también a dar, ¿verdad? Se unen aquí los dos apóstoles para darnos ciertos tips, ¿verdad? ¿En qué debemos estar enfocados? Porque mire, si perdemos el enfoque, perdemos la batalla. Aquí se cumple aquel dicho que dice, ¿verdad? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Porque muchos cristianos, hermanos, ya no están con nosotros. Muchos hermanos ya no están con nosotros. Lastimosamente, porque perdieron el enfoque, ¿verdad? De nuestra herencia. Perdieron el enfoque de Cristo. Dejaron de mirar al Señor y permitieron, dejaron que otras cosas empezaran a minar sus corazones, o de repente, o por culpa de ellos, o por culpas ajenas, o qué sé yo, dejaron que fuesen sus corazones minados, lastimados, ¿verdad? Su propia pasividad los llevó al desierto, su propia inoperancia, ¿no? Su propia falta de reacción ante X situación que sabía que podría ser un peligro para su sobrevivencia como cristiano. No le pusieron atención, ¿verdad? Porque muchas veces culpamos a Dios a veces de nuestras miserias espirituales, y Dios no tiene nada que ver. Más bien tiene mucho que ver nuestra inoperancia, ¿no? Nuestra falta de enfoque. Tiene que ver muchas veces nuestra falta de obediencia aún. Te digo, a todos nos puede pasar. Y es ahí, hermanos, donde aquí los apóstoles, ¿verdad? Nos dan varios varios tips, varias gemas, ¿no? de sabiduría que podrían de repente ser de mucha ayuda para nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pues activos. Aquí está hablando en este versículo que leemos en Filipenses, ¿verdad? Está hablando pues en un término de acción, ¿no? De estar involucrados, de estar siempre involucrados, o tener activado, ¿verdad? Siempre ese, por decir así, ese radar espiritual natural que Dios ha puesto entre nosotros, dentro de nosotros, ¿verdad? Y luego hay otro par de cosas que habla el Señor, y pues lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir, ¿no? Estas directrices que la Biblia nos enseña.
Y las tormentas no las vamos a poder evitar, o sea, van a venir. Van a haber truenos, van a haber rayos, centellas, van a caer cantaradas de agua, ¿no? Van a caer pues agua, como dicen, hasta de más. Pero lo que nos va a sostener, lo que nos va a mantener es, como dice aquí Pablo, ¿en qué está enfocado nuestro pensamiento? ¿Verdad? ¿En qué está puesto nuestra mente y nuestro corazón y nuestra vista? Porque una tormenta es solamente un punto de distracción. Es lo único que es. No te va a matar. Si estamos agarrados de la mano de Dios, no puede tocarnos. La idea es que cada tormenta de nuestra vida sea simplemente un punto de distracción, un agente de distracción. Si logra capturar nuestra atención, corremos el peligro de soltarnos. Y es ahí donde los verdaderos problemas espirituales pues florecen. Pero sabemos que en todo Dios está en control, porque Él nos rodea con su presencia a cada día, a cada momento. Y eso es lo que dice esta alabanza del Grupo Rojo, el cual compartimos en este momento. Y la dejamos ahí tocar un par de minutitos y regresamos para cerrar el pensamiento de hoy. Pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Y si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Yeah. Na 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 na. Bajo tu control. Na 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 na. Bajo tu control. Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz. Para ti hasta la noche brilla como la luz del sol. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos, pero más difícil todavía me sería tratar de contarlo. Sería más que la arena del mar, y aún así si pudiera contarlos me dormiría, y al despertar todavía estarías conmigo. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Yeah. Na 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 na. Bajo tu control. Oh, oh, oh. Na 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 na. Bajo tu control. Amén. Yo creo que esa es la confianza que debe siempre reinar en sus corazones, ¿no? Es la presencia del Señor.
en nuestra vida. Y me encanta mucho porque muchos de los discípulos, bueno, cuando leo, por ejemplo, acerca de Jeremías decía unas palabras que me llaman mucho la atención, ¿no? Jeremías dice, les hablo, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, dice, en cuya presencia estoy. Y eso me dice que este hombre estaba siempre, todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 o 31 días al mes y 365 días en el año apercibido de la presencia de Dios. O sea, que él estaba viviendo en la presencia de Dios. ¿Acaso nosotros salimos y entramos de la presencia de Dios? ¿Será que por eso nos sentimos solos muchas veces, nos sentimos desorientados? Podemos sentirnos que pues como que no le estamos dando, ¿verdad? Ahí en el centro, como que no estamos, no sé, logrando los objetivos espirituales que de repente soñamos en algún momento, pues cuando estábamos en el primer amor, ¿no? Quizás muchos al mirar hacia atrás, de repente puedan sentirse un poquito decepcionados porque pareciera que aquello que un día les hizo vibrar el corazón, pues ya no es lo mismo. Pero muchas veces ha sido porque hemos dejado que las tormentas de la vida apaguen el brillo, ¿verdad? Apaguen el gozo, ¿verdad? Que hay en nuestros corazones, que hay en nuestra vida, que pues debería de permanecer aún en medio de las tribulaciones. Jesús se pasó prácticamente un capítulo entero allá en el libro de Juan, hablando con sus discípulos acerca de ciertas tormentas que llegarían a la vida de ellos. Pero mire qué lindo lo que dice. Y aquí hay mucho oro y de repente necesitaría un programa entero solamente para desglosar este capítulo porque es oro puro en cuanto al tema. Y pues estos temas se vuelven un poquito más extensos, ¿no? Conforme uno va escarbándole y sacándole, pues se encuentra uno con una cueva de conejo, ¿no? Rabbit hole, como se dice en inglés, ¿no? Que tiene salidas por todos lados y tiene pues un montón de pasadizos secretos, ¿verdad? Pero muy lindo. Dice el capítulo 16 de Juan, y se lo voy a leer prácticamente todo, porque pues, todo el capítulo habla de eso. Dice, estas cosas dijo Jesús, os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, ¿por qué os he dicho estas cosas? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque cuando no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que que habrán de venir. Él me glorificará porque tomó de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que no tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues
¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle, les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas, oiga bien, a mí me impactaba esto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. No saben el deseo que tengo de irme bien adentro con esto. Pero es que cuando leemos, hermano, la manera tan magistral como Dios prepara, la manera tan extraordinaria como el Señor les habla aquí acerca, oiga bien, de cómo ellos pueden tener paz. Porque la razón por la que ellos pueden tener paz es porque ahora tenían la plena seguridad, oiga bien, que eran amados por el Padre y que ahora Él podía escuchar sus peticiones. O sea, además de eso, les dice, viene un consolador, pero aquí hay que entender algo muy importante. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, el Espíritu no estaba aquí. Entonces, ninguna de las obras que el Espíritu hace eran posibles en ese momento. Redarguir de pecado a los hombres, ¿verdad? Convencernos de la justicia divina, recordarnos las palabras del Señor. Entonces, ¿qué significa esto? Que en el momento de la hora más oscura en nuestra vida, el Espíritu está para recordarnos exactamente esto. Dice, estas cosas, dijo el Señor, les he hablado para que tengan paz. No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo en este momento. No sé si está capitalizando lo que estoy diciendo. Pero es que el Señor dice, nada de lo que les va a sobrevenir es nuevo. Todo lo que les estoy diciendo es cierto, va a venir sobre ustedes. Pero ahora tienen
con ustedes al Espíritu de Dios, ¿verdad? Y tienen el amor del Padre que ahora escucha, porque Él también ahora los ama, porque me recibieron a mí, porque me amaron a mí. Oh, man. No sé si está entendiendo. Porque ustedes, dice, me amaron a mí, porque ustedes me aman a mí. Ahora ustedes son amados por el Padre. No sé si entendemos la repercusión de esto. Lo poderoso, acuérdense que el Padre vive en luz inaccesible y Él no puede ver el pecado. Pero porque amamos al Señor. Oh, man, pero porque amamos a Jesús, porque le hemos amado a Él, dice, ahora el Padre nos ama a nosotros, seres pecadores. Ese ser tan puro que habita en luz inaccesible. Somos ahora amados por el Padre. Y Juan dice en una de sus cartas, mira cuál amor nos ha dado Jesús. No, dice el Padre, que nos ha hecho hijos, no bastardos. Por eso dice el Señor, estas cosas les digo para que tengan paz. O sea, hay una situación difícil, sí es cierto. ¿La están pasando feo? Sí, también es cierto. Tienes una situación en la cual sientes que no le ves el final, ¿verdad? Al asunto y no hay luz al final del túnel. Puede ser que también es cierto. Sin embargo, el Señor te dice, estas cosas te he hablado. ¿Cuáles cosas? ¿De qué cosas está hablando el Señor? Para que tengan paz. Amén. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera conocemos las palabras que el Señor nos ha hablado? Por eso, hermanos, que la iglesia está afligida. Por eso que hay gente tan amedrentada. Por eso la iglesia está tan, oiga bien, sometida en temor muchas veces. Porque no conocen las palabras que Él nos ha hablado, que Él nos ha dicho. Por eso tenemos que ser sobrios. O sea, tenemos que adoptar, hermanos, hábitos que nos permitan, oiga bien, permanecer firmes en el día de la prueba. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 6 dice, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. El verso 8 del mismo capítulo dice, pero nosotros que somos del día, dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Efesios habla de la armadura del Señor, pero aquí me encanta cómo lo aplica Pablo aquí en el libro de Tesalonicenses. Dice, sean sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Una persona sobria es una persona, oiga bien, que está enfocada, ¿verdad? Alguien que no está sobrio es alguien que está, hermano, completamente perdido, desorientado. Una persona que no es sobria ha perdido su norte, no sabe realmente ni siquiera dónde está parado. Dios nos manda a ser sobrios, estar bien en nuestros 5 sentidos, lúcidos, alertas, despiertos, sobrios, vestidos siempre, dice, con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Estas son las armas que tenemos para sobreponernos en medio de la tormenta. Es la esperanza. Esa esperanza que Dios nos ha dado y que debemos alimentar todos los días. Una esperanza, oiga bien, que no avergüenza. Y, ¿verdad?
¿Y qué es mantenerlas? ¿Cómo mantenemos la esperanza? Bueno, mantenemos la esperanza cuando tenemos una devoción consagrada al servicio del Señor. Oiga bien, con la expectativa de saber que Dios va a hacer lo que Él ha prometido que va a hacer. Eso es tener esperanza, ¿verdad? ¿Y cuál es esa actitud que nos va a llevar al éxito? ¿Cuál es esa actitud que nos va a llevar, hermanos, a sobrepasar las situaciones? ¿Qué dice el verso 14 del capítulo que leímos al principio? Capítulo 1 de Pedro, verso 13 al 16. Miren lo que dice el 14 en adelante. Por lo tanto, dice, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora dice, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. So, una actitud de obediencia es lo que está hablando aquí el apóstol. Obediencia significa una rendición total a hacer lo que Dios nos instruye a hacer. Eso es lo que es. A lo que Dios nos instruye a hacer. Y más vale que se asegure que viene de Dios. ¿Ok? Eso es importante. ¿Ok? No podemos darnos el lujo de recibir todo como algo como que viene de Dios. No todo viene de Dios. Si no sabemos discernirlo, si no sabemos entenderlo, si no sabemos comprenderlo, podemos caer víctimas, como se lo vuelvo a repetir una y otra vez, de las manipulaciones y de las reglas puestas por hombres que nada tienen que ver. Oiga bien, absolutamente nada tienen que ver con el desarrollo de la obra en su más pura normalidad en esta tierra. Otra cosa es, no se conformen, ¿verdad? Otra actitud que nos lleva al éxito es no conformarnos. La palabra conformarse en el griego aquí se refiere al hecho de asumir una apariencia exterior, estampada, oiga bien, por las pasiones mundanas. Eso es no conformarse. Entender que somos llamados por Dios, que tenemos una responsabilidad de responder a una invitación divina a apartarnos del mundo. Dios nos invita todos los días. Somos invitados por el Señor todos los días. Cada momento, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, Dios nos invita, oiga bien, a vivir una vida apartada para Él. Es una invitación constante en todo lo que hablamos, en todo lo que hacemos, en la manera que actuamos. Es una invitación constante. ¿Le vamos a dar al blanco siempre? No. Yo ya dejé de preocuparme hace ratos de ser perfecto para nadie. No lo soy, ni nunca lo voy a hacer. Hace ratos, me tiene sin cuidado. Hace ratos que me tiene sin cuidado lo que la gente piense de mí. Hace ratos, de verdad se lo digo. Hace ratos dejé de preocuparme por lo que los demás piensan de mí. Lo más importante es permanecer sólido en sus convicciones. Que lo que decimos, que lo que amamos, sea demostrado en las cosas que hacemos. Porque no nos definen las palabras, nos definen los hechos. Eso fue Verano 11. Se despide de ustedes hoy Alex Flores en cabina y Tomás Hércules en los controles. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde. Verano 11, porque la verdad importa. Berea 911, porque la verdad importa.